Jóvenes, voy a explicarles en este video las actividades 4, 5, 6, 7 y 8 del módulo de circuitos eléctricos para esta semana. Entonces lo primero que vamos a ver es la actividad número 4, que es la ley de Ohm. Entonces para eso vamos a utilizar el simulador del PET. Entonces para el simulador del PET, que es el que están viendo, entonces sacan una resistencia y le dan algún valor a la resistencia. Entonces miren, ustedes pueden cuadrar el valor de la resistencia acá en la parte de abajo. Miren, se paran sobre ella, le dan acá y escojan un valor de la resistencia. Entonces, por decir algo, pueden moverse desde 0 ohmios hasta 120 ohmios. Entonces denle un valor aquí, escojan un valor cualquiera de la resistencia. Por decir algo, 21 ohmios. Bueno, entonces ya la resistencia queda valiendo 21 ohmios. Sacan además de eso una batería. Entonces vamos primera parte con la actividad de la ley de Ohm. En la batería pasa lo mismo, ustedes le pueden dar un determinado voltaje, entonces digamos 14 voltios. Entonces tenemos 14 voltios y tenemos un valor de la resistencia acá. Después hacen un circuito de esta manera. Lo juntan acá y cierran el circuito. Entonces ya tenemos la corriente atravesando la resistencia. Colocan el voltaje y hacen esto. Y sacan aquí el amperímetro. Entonces miren que ya pueden registrar el primer valor. Voltaje 14, corriente 0.67 amperios. Le dan otra vez acá y le dan otro voltaje. Entonces ya tienen 23.50 y 1.12 amperios. Se vuelven a parar acá y cambian el voltaje. 41 voltios, 1.95. Y así lo hacen hasta que obtengan unos 5 datos. Después de que tengan eso, un momentico aquí a la pizarra, entonces hacen una gráfica de voltaje contra corriente y le hallan la pendiente a esta recta que les da ahí. Y la pendiente de la recta les debe de coincidir con el valor de la resistencia. O sea que con esta recta, hállenle la pendiente y al hallarle la pendiente, esa pendiente debe de coincidirles con el valor de la resistencia que obtienen. O sea que la pendiente acá va a ser igual a la resistencia cuando grafiquen en el eje Y voltaje y en el eje de las X la corriente. Y entonces estaríamos comprobando la ley de Ohm, que nos dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. Fíjese que aquí en este caso el voltaje lo tenemos sobre el eje Y y la corriente sobre el eje de las X. Entonces esto corresponde una recta del estilo Y igual mx más b, ¿cierto? Y es igual a mx más b. Como el intercepto es 0, entonces des en cuenta que voltaje es igual a la pendiente. La variable independiente aquí es I más 0, que es el valor de la más 0, que es el valor del intercepto. Entonces fíjese que la pendiente corresponde a la resistencia. Esa es la actividad número 4. Entonces hacen la tablita de datos, de voltaje contra corriente, la grafican, los datos los sacan del simulador del PED, unos 5 datos, y ahí les da la línea recta. Esa es la actividad número 4. Para la actividad número 5, aquí tengo la dirección de un simulador del código de colores, que es el que tenemos acá. Entonces lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Ustedes, esta es la primera franja, entonces hacen esto, aprendan a manejar un simulador de esos para que con el simulador o una de esta calculadora para las resistencias gráficas, supongamos que la primera franja es de color rojo, la segunda franja coloquémosla de color marrón, la tercera franja de color dejémoslo anaranjado y digamos que la siguiente franja es dorado. Esta es la de la tolerancia, miren, esta es la de la tolerancia y el valor de esa resistencia es de 21K ohmios, es decir, 21.000 ohmios. Y esta de la cuarta franja, que es esta de acá, es la tolerancia y tiene una tolerancia del 5%. Si usted a 21.000 ohmios le saca el 5%, entonces te va a dar 1050. Es decir, que usted tendría aquí una resistencia de 21.000 ohmios más o menos. O sea que si yo sacara ese valor de esa resistencia acá, tendría en esa resistencia el valor sería 21.000 ohmios más o menos
1050 ohmios, que es el de la tolerancia. ¿Por qué más o menos? Porque entonces yo le puedo ir o sumando o restando a este valor de 21.000 este valor que es de la tolerancia. Esto lo entrega ya el fabricante, entonces me está garantizando a mí que la resistencia está entre 21.000 ohmios. Si yo le sumo 1050, pues me va a dar 22.050. Entonces 22.050 ohmios, y si yo a 21.000 le resto 1050, me da 19.950, por eso es el más o menos. Entonces aquí me daría 19.950 ohmios. Entonces el fabricante me dice que me entrega una resistencia que puede estar entre 19.950 y 22.050. Para la entrega del informe, entonces ustedes acá en esta parte simplemente tomen un pantallazo y hagan el cálculo de ella les entrega el valor de la resistencia y ustedes sacan este porcentaje y me escriben la respuesta en el informe de esta manera con un pantallazo del simulador. Hay otros simuladores para calcular los códigos para calcular calculadoras para hallar la resistencia a través del código de colores. Bueno, ahora van a hacer lo siguiente, ya con este circuito, entonces venimos un momentico acá, entonces ya vamos a pasar la actividad 6, 7 y 8. En la actividad 6, 7 y 8 deben de hacer una conexión de 3 resistencias en serie, una conexión de 3 resistencias en paralelo y un circuito mixto con 3 resistencias, pero eso lo hacen con el simulador del PET. Entonces voy a abrir un momentico acá y voy a colocar 3 resistencias en serie. Entonces mira, aquí tengo una, aquí tengo dos y aquí tengo 3 resistencias. Y ya al estar funcionando, ustedes miran qué voltaje hay en la fuente, qué voltaje hay en la fuente. Y pueden hallar la corriente, miren, miden la corriente. Acá la corriente de 1 amperio cuando el voltaje es de 21 voltios. Y los valores de la resistencia le van haciendo acá para poder saber. Tienen una de 10, otra de 10 y esta primera es de 21 ohmios. Muy bien, y ya tienen la corriente 1 amperio y 41 voltios. Después hacen lo siguiente, vienen y colocan el voltímetro acá y hallan el voltaje en esta resistencia, es de 21 voltios. Hallan el voltaje en la otra resistencia, 10 voltios, y hallan el voltaje en esta otra resistencia, en esta otra. Y hacen una tablita de datos y pueden solucionar ese circuito. Entonces, miren, cuando yo tengo resistencias en serie, las resistencias en serie se suman las resistencias. Miren este ejemplo acá, esta es de 6 voltios, esta es de 10, esta es de 5 y esta es de 15, la resistencia equivalente acá es de 30. Como es de 30 y conocen el voltaje, pueden hallar la corriente. Y la característica de los circuitos en serie es que todos tienen la misma corriente. Por eso es que en el simulador se está mostrando que todos los 3 tienen una corriente de 1 amperio. Entonces ustedes pueden hacer aquí una tablita, toman un pantallazo al simulador de lo que están trabajando, aquí colocan el valor de la resistencia, aquí colocan el valor del voltaje y aquí el valor de la corriente. Y aquí en estos cuadros van colocando los datos que ustedes midan con el simulador. Pueden hacer el chequeo manualmente de solucionar el circuito. Si quiere complementen esto. Yo también tengo un video de circuitos eléctricos donde soluciono un ejercicio de circuito en serie, un ejercicio de circuito mixto y uno en paralelo. Ese les complementa para que puedan hacer estos cálculos. Como esta parte es práctica, ustedes hacen las mediciones con el simulador y si quieren pueden comprobar que esos valores que está entregando el simulador son correctos. Ahí tenemos el circuito en serie. Ahora vamos a abrir acá para poder tener un circuito en paralelo. Entonces pasemos esta resistencia por acá, movamos esta un poquito hacia acá. Abramos aquí, ponemos este acá, ya lo quitamos, y está acá, y hacen esto, miren, este es un circuito, yo muevo un momentico esto acá para que se vea bien, entonces aquí tenemos un circuito en paralelo. Miren. La característica de los circuitos en paralelo, cuando yo tengo un circuito en paralelo, todos tienen el mismo voltaje, miren, esto es un circuito de paralelo de 3 resistencias. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a sacar los datos
para poder nosotros llenar la tablita. Entonces miren que ahí tengo el circuito. Recuerden que se separan acá, esta es de 21 ohmios, esta es de 10 ohmios y esta es de 10 ohmios. Ustedes pueden cambiar los valores. Y voy a leer los voltajes. Miren, el voltaje acá, 41 voltios, voltaje aquí, 41 voltios. Esa es la característica de los circuitos en paralelo. Todas tienen el mismo voltaje, miren. Y van a, como están en paralelo con la fuente, miren, 41 voltios. Y si yo mido el voltaje en la fuente, es de 41 voltios. Es decir que en la tablita de datos que vayan a entregar en el informe, toman el pantallazo del circuito que hayan mostrado y entonces pueden venir y hacer la misma tablita que aparece acá para el circuito en paralelo con los valores de las resistencias que tomen. Aquí la característica es que todos los voltajes son iguales. Aquí lo que cambia es la corriente. Entonces van mirando qué corriente atraviesa esta resistencia, qué corriente atraviesa esta resistencia y fíjense que ya son diferentes. Y qué corriente atraviesa esta resistencia. Miren, 4.10, 4.10, 1.95. Y la corriente total es de 10.15. Claro, se deben de sumar las corrientes que van pasando por estas resistencias. Y estos valores son los que ustedes van colocando en la tabla de datos. Y si quieren chequearlo, pues lo hacen el cálculo para que resuelvan este circuito con estas tres resistencias que están conectadas en paralelo todas ellas. Abramos un momentico acá el circuito y hagamos acá un circuito en serie. Miren, aquí voy a hacer un circuito en serie. Un circuito mixto. Vamos a hacer un circuito mixto. Abramos aquí, cortemos, tenemos este acá, tenemos estas, ya abrí todo el circuito, voy a quitar esto acá para que se vea bien el circuito que vamos a hacer, voy a quitar también este, y entonces tenemos, miren, pero yo quito este también de acá, pongo esta resistencia, tenemos también esta la voy a poner aquí, estas dos las voy a dejar en paralelo, esta la voy a unir con este es un ejemplo de un circuito mixto, estas dos las uno acá, y esta la traigo y cierro el circuito. Mire, voy a comprobar algo, aquí tengo 41 voltios, voy a medir el voltaje en estas dos resistencias, 16.56, 16.56, debo el voltaje acá en la otra resistencia, 24.44, fíjese que si yo sumo a 24.44, le sumo los 16.56 que me estaban dando, me da un valor de 41 voltios. Y lo único que falta medir es la corriente, podría con este dispositivo, que es un amperímetro, mido la corriente que está atravesando a cada una de ellas y lleno los datos de la tabla de una manera similar. Entonces vengo acá, entonces puedo resolver este circuito. Por ejemplo, en este circuito, miren, si lo van a resolver, estas dos fórmulas, estas dos resistencias, la de 5 y la de 2 kiloohmios, esas dos están en paralelo, entonces buscarían un circuito equivalente dejando aquí la fuente de voltaje de 9 voltios, aquí dejarían la de 120 ohmios y aquí entre la de 5 y la de 3 sacan una resistencia equivalente, vamos a llamarlo resistencia equivalente 1, que como están en paralelo se hace la operación con esta fórmula que es la suma de los inversos de las resistencias, o lo hacen con esta. Esa resistencia equivalente 1 es 5 por 2 dividido 5 más 2. Esta es una fórmula también que se puede utilizar para poder hallar cuando yo tengo dos resistencias conectadas en paralelo. Y ya ahora quedarían dos en serie, y entonces escribiría acá 9 voltios en el circuito, que sería este de aquí, y de estas dos, que sale de la de 120 con esta resistencia equivalente 1, que sale de hacer esta operación, 5 por 2 quedaría 10 dividido 7, le sumaría los 120 ohmios, pero cuidado que este está en kiloohmios, tendría la resistencia equivalente de todo el circuito y puedo venir a completar la tabla también de nuevo otra vez. La idea es que llenen una tablita de datos que los pueden medir entre voltaje, resistencia y corriente para el circuito mixto y para el circuito en paralelo. Jóvenes, feliz día.